Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Bienvenidos a este quinto capítulo, es la quinta parte de todos estos antídotos antimiedo que estamos tratando en esta serie En tiempos de guerra, habilidades blandas, con Mariano Menéndez desde España. Un capítulo fabuloso hoy, porque muchas veces nos quedamos atrapados en esas trampas o falsas creencias frente a tres aspectos duros, que son el tiempo, ¿sí?, el espacio y la ilusión. Algunas personas se quedan muy atrapadas en el pasado, otros ni siquiera disfrutan el presente y otros viven en un futuro ansioso que todavía no ha llegado, cuando en realidad digamos que el enfoque sano sería enfocarse, perdón, me valga la redundancia, en el presente para poder construir un futuro más tranquilo. Pero ¿qué pasa con la mente? ¿Y qué pasa con las personas que a veces no saben gestionar esas emociones y se quedan patinando en el pasado, en culpas probablemente? ¿Qué tanto tiene que influir ahí la falsa creencia sobre el tiempo, la falsa creencia sobre los espacios, especialmente las personas que de pronto han tenido la vivencia de estar en un país y en otro, de rehacer su vida en un lugar o regresar al otro, o que quieren incluso partir del lugar de donde están? De manera que hoy va a ser un tema maravilloso, y esto lo puede aplicar usted también a relaciones, a las ideas de cómo lleva su vida, incluso a su relación dentro de los espacios de trabajo. Y por supuesto tiene que ver y está directamente ligado con todo lo que está pasando en el mundo. Gracias por estar aquí, un abrazo enorme para todos ustedes. Hoy Mariano Menéndez desde España, abrazos a la primera persona que se conecta, Alicia Arango en Medellín, Libertad Castaño también, Teresa Romero, gracias, Andorra, España presente, aquí está Nuria Tormo desde Europa, Norte, Centro, Suramérica, gracias, Estados Unidos también, Sevilla está desde Arizona, Sevilla, un abrazo enorme. Veo que está también por aquí Olga Patricia Barrera, Madrid, muy presente España hoy. ¿Será que nos vamos a ir para España? ¿Será? Caterina Cuña, un abrazote enorme. Creo que está Portugal también acá. Europa anda fuerte. Hola Luisa Fernanda Zapata, qué rico saludarte. Un gran y amoroso saludo desde Lisboa, Portugal. Abrazo fuerte para ti también. Vámonos a Latinoamérica, Isla del Encanto, Puerto Rico. Hola Neida Cabán, qué rico que estás aquí. Gracias y muy bienvenidos todos ustedes. Abrazo enorme, ahorita seguimos conectando con ustedes. Recuerden que después de la mitad del programa pueden hacer también preguntas. Así que sin más preámbulos, nos vamos a España, señores, y vamos a estar hoy con Mariano Menéndez. Antídotos antimiedo, ¿qué pasa con las falsas creencias o el modelo de pensamiento falso frente al tiempo, al espacio y la culpa? Bienvenidos. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes, pero somos analíticos. una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Oigan, cómo es de difícil muchas veces liberarse de culpas del pasado, de culpas del espacio, y esto tiene que ver con todo tipo de vida. Entonces, esta tarde vamos a estar hablando en tiempos de guerra, habilidades blandas, de esas falsas creencias frente a esos tres aspectos con el que sabe. Señor Mariano Menéndez, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí. ¿Qué tal, mi querida Sandra? Como siempre, una alegría visitarte, a ti y a tu audiencia. Gracias por abrir esta ventana para compartir nuevamente. Ya es un espacio de reflexión habitual y yo encantado de estar aquí.
la verdad, nosotros también estamos aprendiendo mucho con esta serie. Quienes llevan el cuaderno de esta serie, porque pues de verdad que la información es de alto valor, tienen tiempo de ir un momentico y mientras tanto yo voy entreteniendo a Mariano aquí para que los analíticos se preparen, porque hoy vamos a estar hablando de el tiempo, el espacio y la culpa. Y cuando hablamos de tiempo, sabemos que hay una cantidad de, lo voy a decir así, esclavitudes que a veces nos someten en el día a día, que a tal hora esto, que a tal hora me levanto, que me tengo que acostar antes. Sí, es como ese tiempo terrenal, pero también existe un tiempo espiritual. El problema es cuando ese tiempo también empieza a ser una trampa, ¿sí? La trampa de no tener una vida ecuánime porque siempre estamos pensando o en el pasado, no nos conectamos con el presente o estamos viviendo en un futuro que todavía no ha llegado. Entonces, 3 creencias falsas hoy frente al tiempo, frente al espacio, incluso frente a la culpa. Interesantísimos esos 3 ítems, Mariano, y me gustaría que nos contaras entonces esos 3 ítems y luego vamos desarrollándolo uno a uno. Muy bien, excelente, excelente tu presentación, Sandra, Gracias. me encantan tus presentaciones. Y seguimos con estos próximos 3 atributos del sistema de pensamiento que genera el miedo y genera el sufrimiento en la mente y posteriormente en la vida de una persona también. Sí. Digo, para también quienes es el primer vídeo que vean, porque viste que hay gente que a veces lo ve por YouTube y contextualizar un poco. De aquí viene, de lo que estamos tratando, viene el sufrimiento, viene el miedo y viene esta realidad de sufrimiento. Recordemos que cuando una persona sufre y tiene una vida en la cual no percibe ni siente felicidad, bienestar, paz y plenitud, Total. el origen de ese estado que se siente no tiene su causa en la realidad, sino que tiene su causa en la mente. La programación. Exacto, en la dimensión subconsciente, donde, como tú bien dices, en la programación y dentro de la dimensión subconsciente, en el sistema de pensamiento conformado por experiencias de vidas pasadas, situaciones vividas, mensajes del entorno, de los medios de comunicación, el sistema educativo, etc. Un ejemplo claro, las mujeres. Usted se tiene que casar antes de los 30. Cuidadito, tiene hijos después de tal edad. Primero estudia y después de tal edad, entonces puede pensar en tener una pareja. Esos son el tipo de, digamos, de programaciones frente a las mujeres. Y a los hombres también los programan de algún modo. Usted se vuelve interesante después de los 40. Antes de los 40 no se case. Cuando tenga 60 se puede conseguir una de 25. O sea, hay programaciones muy locas, de verdad. Sí, que mucha gente la sigue a rajatabla. No, pero vamos, y le hacen marketing y todo el cuento en las redes y eso tiene un montón de likes y a la gente le fascina todo eso. Pero si hay algo disruptivo y creo que es real, Mariano, frente a esas falsas creencias del tiempo, yo creo que sí hay una verdad que está saliendo y es que el mundo va a tal dinámica que hoy los 40 son los nuevos 20. Los 60 son los nuevos 40. Es decir, gente de 60 años hoy se ve diferente, se ve como de 40, diferente a lo que pasaba, por ejemplo, en generaciones anteriores. Y hay mucha evolución también mental y espiritual. No sé qué nos quieres decir frente a ello. Compartir plenamente. Estas cosas las vemos porque justamente hay mucha más información acerca de que el tiempo cronológico, el tiempo de la edad, todos esos ejemplos que tan claros y tan prácticos que tú citabas, claro, detrás está la edad y detrás de la edad está la teoría del tiempo cronológico, la teoría del tiempo lineal, ¿no? Que nos dice que estamos en una hora, en un día, en un minuto, en un determinado tiempo de la humanidad, que aparte sabemos que es falso, ¿no? Porque diferentes civilizaciones tienen diferentes años, ¿no? Claro. Año chino, año nuevo judío. La hora también sería una falsedad, porque yo aquí tengo las 7:44, tú tienes, no sé si la 1, ¿no? 13:44 en el reloj. 13:44. Entonces, claro, aquí en España el gobierno cambia la hora, ¿no? Una hora más, una hora menos. Entonces, claro, cuando
por la Con una hora estación, menos yo las estaría más estaciones. joven, ¿no? Sería una hora más joven. Me Sí, tendría que alegrar gracias al gobierno que me da juventud. de hecho pasa No una cosa sé, muy particular en verano, Mariano, pasa una cosa muy particular cuando uno viaja a Europa o cuando regresa de Europa a este lado del mundo después de verano ujú. y en invierno, y es que hay un día que se pierde. O sea, uno llega, Perdemos ¿sí? un día. Sí, sí, Perdemos, o sea, sí. cuando estamos viajando transatlántico, llegamos y perdimos un día, Es pero un día cuando menos. regresamos de Europa a Ganamos. Latinoamérica, ganamos un día. Es Ganamos una un vaina muy día. loca, Sí, sí, loquísimo. sí, sí. Y claro, esas son elementos de la realidad que nos ayudan a reflexionar sobre esta creencia, bueno, la número 7, ¿no? Las falsas creencias de tiempo, que ya nos estamos aproximando, ¿no? Y cuando hemos expuesto este componente, cuando hicimos la exposición, me acuerdo, hemos mencionado esto de que genera una realidad falsa y ocasiona miedo, pero claro, ¿por qué ocasiona miedo? Para quien está del otro lado y diga, ¿pero qué? ¿Por qué esto vinculado con el tiempo, las horas, los minutos, los segundos, me va a dar miedo? Para resumir, básicamente, porque claro, el tiempo aquí en el aire no podemos estar horas hablando, ¿no? Pero Ay, para pero sería resumir, muy rico un programa solo del tiempo, de la trampa del tiempo, sí, sí, de y verdad. 10, 11 horas de transmisión hablando, y sí, 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 sería muy bonito. No, no, tampoco. Pues, pero sí una horita Una horita. profunda solo sobre las trampas del tiempo. Después lo pensamos, pero continúa, Lo por favor. pensamos, claro. ¿Por qué ocasiona sufrimiento? ¿Por qué ocasiona miedo? Para resumir, porque el único tiempo real es este que estamos viviendo. Sí. O sea, lo que la mente interpreta que según la teoría del tiempo cronológico lineal de las horas, minutos y segundos sucedió antes que ahora, lo que llamamos pasado, no Mm. tiene ningún tipo de existencia real, ¿no? Y lo que va a A ver, suceder, espera, sí, dime. espera. Porque es que esa teoría a mí me llama mucho la atención. Hay personas que dicen que todo está pasando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, no sé si vas por ahí, es que no entendí, me llamó mucho la atención. Hay personas que dicen todo está pasando al mismo tiempo. Y cuando hablamos de esas líneas de tiempo, que hay gente que dice, no, es que tu futuro tú ya lo viviste. O sea, yo no entiendo muy bien ese asunto. Sí, lo que pasa es que esos son como enredos. En realidad es mucho más simple. En A ver, realidad, el momento más importante de nuestra vida, ¿cuál es, Sandra? El el mío es presente. el estar Sí. compartiendo acá contigo es el momento más importante de mi vida porque es el momento que me da la existencia para vivir y trato de, en este momento, tener pensamientos presentes y que no me invada ningún tipo de pensamiento futuro ni pasado, que de todas formas me puede invadir algún pensamiento futuro o pasado, pero nunca nos vamos del presente más allá de que traigamos pensamientos futuros o pasados. Eh, Nunca nos vamos del presente. Lo que sucede es que a veces el tiempo se adosa a nuestra personalidad y además juzgamos el tiempo, es decir, Sí. el tiempo, no sé, mi adolescencia fue mejor, Todo o, tiempo pasado fue mejor, dicen algunos, claro, claro, pero no. pero A mí me no, dicen son que me devuelva juicios. por allá y yo, yo estoy muy rico aquí. Pues, o sea, es como cada quien, es que también es de acuerdo a la experiencia de cada quien. Por eso es Ujú, que toda opinión es una confesión y por eso es tan valiosa y por eso es tan ujú. legítima, porque cada vida es distinta. Pero continúa, entonces, ¿qué pasa cuando caemos en esas trampas de todo tiempo pasado fue mejor y se generaliza, por ejemplo? Sí, y aparte, sí, juzgamos al tiempo o esperamos que suceda algo en un futuro y nos preocupamos por lo que nunca ocurrió. Y fíjate que para eso tenemos que utilizar la imaginación y eso genera muchísimo desgaste psíquico, Y frustración. muchísima energía psíquica, nos cansa, eso nos cansa. Y por eso se dice, claro, como tú mencionabas, todo está sucediendo en este momento, todas nuestras vidas están ahora. No, nosotros a veces pensamos, el otro día compartí un reel bastante interesante de una persona que estaba hablando de esto, que a veces Sí. pensamos que una persona muere y reencarna y vive una vida y reencarna. No, todas las reencarnaciones y todas nuestras vidas están sucediendo ahora. ¿Bien? Lo que sucede es que la mente no está preparada para comprender eso. Bien, por eso justamente la persona
que compartí el reel que está en mis redes sociales, decía, bueno, llama al psiquiatra porque esto no lo vas a comprender. ¿Es Pero como multiversos? exacto, El yo exacto. cuántico que dicen que hay uno que ya es como el máximo, el que vivió ya todo lo que está viviendo las otras. Qué locura, Sí, me en este encanta. momento estamos viviendo una vida que podría ser el mismo tiempo de Cristóbal Colón, el que vivió Cristóbal Colón, el que vivió Napoleón, o el que vivió, no sé, Kennedy, no sé, o el mismo tiempo que vivió Jesús, lo estamos viviendo ahora, porque lo que sucede es que, claro, sí es verdad que hay evolución. Como tú Sí. mencionabas, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, te sientes bien y no quieres volver a la adolescencia porque te sientes bien. Claro, porque has evolucionado y hemos evolucionado y todo está en evolución. Entonces, en realidad, más allá de que, más que percibir que pasa el tiempo, lo que nosotros percibimos es que las cosas evolucionan. La Ujú. energía creadora las hace evolucionar, ¿no? Entonces, no existe el paso del tiempo, existe la evolución. Bien, eso es una primera idea que quiero aproximarme a eso. Después nos dirán, ahí dice Beatriz, todo es el mismo momento. Bueno, sí, eso también eso, o sea, si uno se pone a pensar, porque viste que hay mucha gente que tiene miedo al futuro y miedo al pasado, eso es como un ejercicio también para hacer de presencia. Es decir, yo estando ahora, digo, bueno, estoy en este momento. Y si dentro de 3 días estoy en Egipto, me voy a acordar de este momento y me voy a dar cuenta que el momento es el mismo, pero cambié de espacio, nada más, pero no cambié de tiempo. Mariano, desde la mente, ¿cómo pesan los sueños? Porque hay personas que siempre están soñando en épocas pasadas, en lugares desconocidos. Hoy que estamos hablando de esos 3 ítems de pensamiento, digamos, de pensamiento falso o del modelo falso de pensamiento, que es el tiempo, el espacio y la culpa. Hay personas que siempre están soñando con el pasado, hay personas que Ujú, siempre están soñando en lugares que ni siquiera conocen, con sí. personas que no conocen. Y esto en la mente, ¿qué juego tiene? O sea, ¿por qué pasa eso? En un programa lo podríamos tratar también el tema de los sueños porque es muy interesante. Lo que sucede en los sueños es muy interesante en el sentido de que es cuando la mente se desliga del cuerpo y ya no está el ego, no está la programación que siempre hablamos. Ujú. Al no estar la programación, la mente está 100% libre. Por eso en los sueños no hay tiempo. En los sueños nosotros nos podemos encontrar caminando con un amigo de la infancia y también aparece, no sé, la pareja de nuestro tiempo actual junto con nuestro jefe de hace 10 años. Qué Y, locura. y- y además también como hay mucha creatividad y el lenguaje de los sueños es muy simbólico, aparecen incluso, no sé, personajes de ciencia ficción, no sé. Pues em, imagínate que yo soñé con Cerati que me abrazaba y me decía que porque no había vuelto a usar la música de él en las historias de Instagram. Te preguntaba eso. Bueno, claro, también en los sueños es mágico. De hecho, es como el mundo real vendría a ser, porque es conciencial, ¿bien? Sí. Es conciencial, es espiritual. O sea, ahí en los sueños podemos viajar, podemos hacer lo que sea y luego volvemos al cuerpo y volvemos al plano de la materia, un plano más denso. Y a tu pregunta de qué sucede con el tiempo en los sueños, no La existe, mente, sí, no existe. exacto, ajá, no Se va existe. completamente. De Pero hecho, hay gente que duda de mm, los sueños y dice, eso no es real. Y hay personas que regresan de los sueños y dicen, no, eso fue muy lúcido. Es más, eso no fue un sueño, esto mm, fue un viaje astral. O sea, mi mm, cuerpo se salió, perdón, mi alma se salió del cuerpo. Y hay esa disputa, digamos, o esa polémica entre los que dicen, no, eso no es real, los que son mm, demasiado racionalistas y que no entienden de pronto los misterios del universo tal vez o de la misma existencia humana, llámese desde mente, espíritu y materia, ¿cierto? No sé sí. tú qué nos puedes decir frente a eso. Yo pienso que uno cuando hace un sueño lúcido o un viaje astral o lo que sea, en realidad navega por su propia mente subconsciente, no se va del cuerpo. Lamento decir, bueno, yo no lo tengo verificado, no es que se Ok. va, sale del cuerpo y se va a otras civilizaciones y se va a otros planetas, a otros mundos. No, navega por su propia mente subconsciente
Y claro, ahí está toda la información, incluso de vidas pasadas también. De hecho, cuando se hacen las regresiones a vidas pasadas, se navega en la mente subconsciente. Y, y bueno, sí. Pero tú crees mm, que pueden existir experiencias, lo que llaman los viajes astrales, porque a veces son Sí, muy reales. son diferentes formas de llamar a cómo uno navega en profundidad y tiene, porque aparte eso se entrena, ¿no? Por ejemplo, los sueños lúcidos o los viajes astrales, Sí, uno puede entrenar la mente para hacerlos cada vez mejor, pero es un entrenamiento mental, como nosotros aquí hablamos muchas veces de las afirmaciones, ¿bien? Que van eso es un entrenamiento mental y una programación para manifestar realidad. Bueno, también hay personas que forman en viajes astrales o en sueños lúcidos para que uno adquiera la capacidad de ingresar en su propia mente subconsciente, e incluso se utiliza también para sanar cosas, ¿no? Para sanar heridas también, ¿no? Entonces, sí, sinceramente eso sucede, son efectos, pero son todos efectos de la mente, y eso es lo que yo quiero aclarar, según mi punto de vista y según mi propia verificación. No se da eso de que uno sale del cuerpo y se va a otro mundo o a otros lados o a otra dimensión, sino que ingresa cada vez más a partes de su mente donde hay una información totalmente amplia, vasta, ¿cómo decirlo? A veces, claro, me cuentan, sí, no, es que estuve en otra civilización y todo. Sí, porque en realidad en otra vida pasada, si tú tenés el recuerdo de esa vida pasada, está en la propia mente subconsciente. Entonces, es que cuando tú llega en tienes el un sueño, ADN, llega en el ¿cómo? ADN, llega en el ADN, lo que llaman epigenética. Sí, todo eso está también en nuestra mente subconsciente. Entonces, uno, o la conciencia, cuando genera el sueño, también emite mensajes para que se produzca sanación, para que se produzca la sanación que estamos hablando. E incluso también se menciona que cuando una persona directamente no sueña, porque a veces sucede que no sueña, Sí, es porque no tiene ningún conflicto que sanar. Simplemente se dan los sueños muchas veces o pesadillas. Bueno, esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando una persona está en una depresión, sí, muchas veces tiene pesadillas. oh sí, Justamente es porque la conciencia está avisando de que hay muchas cosas que sanar. ¿Bien? está en batalla, batalla Ex- interna que llaman, que además esto es normal y podría decirse que es que hay etapas en la vida. Hay momentos de la vida en que tú estás tremendamente tranquilo y ni sueñas en la vida, un momento en la vida donde seguramente vas a tener Sí. problemas, en fin, situaciones de conflicto que te pueden Ujú. llevar a que el inconsciente se preocupe y en los sueños salga eso también a relucir. Me gustaría un programa frente a eso. Sí. ¿Quieres decir algo más o quieres ya, digamos, terminar el tema de la trampa o de las falsas Sí, creencias del tiempo? avanzamos con el tiempo y claro, sí, quedo a disposición para ampliar el tema de los sueños en otro programa, claro que sí, porque es muy interesante. Entonces, Gracias. respecto a las creencias falsas del tiempo, que hagamos cobrar vida en nuestra mente todo lo vinculado al pasado y al futuro nos va a traer sufrimiento, nos va a adentrar en un mundo ilusorio. Sí, No importa si a esos intervalos de tiempo falsos le damos vida con alegría o con tristeza, porque mucha gente rebate esta idea diciendo, claro, yo pienso en el futuro, pero no pienso en el futuro con miedo ni ansiedad. O a mí me encanta irme al pasado, pero no me voy al pasado con nostalgia ni con tristeza. Entonces, no tiene nada de malo el tiempo falso. Es decir, no me hace sufrir irme del presente. Ok, pero viste, considerando que lo único que existe es el ahora y este momento, es un gesto totalmente innecesario. Que se rechace este momento es un gesto totalmente innecesario, y que nos vayamos a intervalos de tiempo inexistentes. En algún momento, ese gesto, como es antinatural, traerá a la realidad de la persona sufrimiento. Quizás no en el momento que te vas al pasado o al futuro, sino que al no vivir este momento con total intensidad, la mente pierde agudeza mental. Uno, sin darse cuenta, pierde agudeza mental, pierde concentración, pierde enfoque, pierde atención, se va de la realidad, y eso no puede generar paz, porque la paz viene de que la mente se funda con los mismos atributos que posee la realidad. La paz viene de conectar con la realidad, no puede venir nunca de aislarse de la realidad.
Esto, Mariano, básicamente se aplica, por ejemplo, porque todo el mundo tiene, y es normal que haya momentos donde tenga episodios de nostalgia, por ejemplo, o de Mm. melancolía, o de recordar, o Es sí, normal. eso es normal. Pero digamos que lo estás diciendo para aplicarlo en personas que están atravesando una depresión donde no se quieren levantar de la cama porque les pasó un momento torre en la vida y entonces no se quieren ni parar de la cama porque están aferrados al pasado. Es decir, esto generalmente se da mucho cuando hay rupturas o pérdidas de seres queridos que mueren, no sé, de repente. Ujú. ¿Te refieres a ese tipo de personas que están atravesando ese tipo de duelos? Que de pronto están Sí, navegando en el pasado y... en realidad sirve para todo tipo de personas. Lo que sucede es que también la persona que está en depresión se aconseja Ujú, también vivirla y experimentarla, porque a nivel espiritual todo es funcional. No es que hay algo que está bien o está mal. La depresión se conviene, o sea, conviene dar el mensaje de que la persona la sienta, la viva y claro que sí, que también si puede observar cómo se está yendo al pasado y cómo está apegada al pasado y que eso le está ocasionando sufrimiento, ujú. bueno, ahí está acercándose a la salida a la persona, porque justamente llegó a ese estado para darse cuenta de cuál va a ser la salida. Porque si no, claro, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos pensando en cierta forma incorrectamente si no, la vida no nos da sufrimiento para que corrijamos eso? Y dijiste algo clave, y yo creo que es, hay que sentirlo porque sentir dolor también es sentirse vivo, pero sentirlo o a conciencia, es decir, mientras más Mm. rápido haya una aceptación de lo que pasó, así llores a mares, así grites, así, mejor dicho, hagas puños Ujú. en la almohada, o sea, lo que necesites, pero es importante sentirlo cuanto antes porque dijiste algo clave, a veces reprimirlo y simplemente estar aferrado a recordar y recordar y la mente rumiando, rumiando, pero sin Exacto, salir de ahí, te vas a claro, quedar claro. atrapado en la trampa del tiempo y eso es Claro, lo que no puedes permitir. exacto, sentirlo, pero en clave de sanarlo, no Claro. sentirlo simplemente por sentirlo, porque si no la persona se hunde en el sufrimiento y se hunde en una depresión fulminante y muchas personas incluso llegan a quitarse la vida porque no ven la salida. Entonces, diferente es sentirlo en clave de sanación. Bueno, si quieres pasamos a los antídotos, ¿no? El conjunto de antídotos. Uno Yes. es la terapia reflexiva, ¿no? Donde en la terapia reflexiva con un profesional en la sanación del sistema de pensamiento, se indaga la causa de por qué la persona suele vivir en el pasado o suele irse al futuro. Ejemplos para ayudar a la audiencia. Puede ser por un trauma, puede ser una situación no sanada del pasado, puede ser algo que se haya interpretado como daño, y que no se vive ahora, pero fue tan intenso para la persona y esto hace que inconscientemente la mente se sienta, en cierta forma, atraída al pasado. Bien, porque el sistema de pensamiento este falso tiene en cierta forma ciertas fuerzas que nos llevan hacia el miedo, hacia el pasado, hacia el morbo, hacia el sufrimiento, ¿no? Y también indagar el porqué de que la mente se vaya al futuro. Y no nos olvidemos el otro intervalo de tiempo falso. En líneas generales, esto puede venir, el sistema educativo y el sistema social hace mucho hincapié en formarse para el futuro, para tener una seguridad en el día de mañana, estar preparado, estar capacitado para algo que en algún momento vendrá. Y eso, claro que en cierta forma puede ser real. Es decir, si una persona está con 16 años, ¿no? Es En la escuela, mejor. claro, y quizás sí, a los 30 quizás esté trabajando en una empresa y está bien que se prepare, pero eso puede producir un desequilibrio de enfoque cuando está uno obsesionado con ese intervalo de tiempo falso, es decir, cuando se rechaza el presente y está uno siempre, no, hago cosas para mañana y hago cosas para mañana o hago cosas para dentro de 10 años, para dentro de 10 años. O al Y, contrario, o a mm, veces uno se choca con personas que de pronto están muy metidas en la película de
esto va a pasar ya, esto va a pasar ya, entonces tenemos que hacer, entonces de ahí vienen los papers que Sí. cumplen también una función muy importante y ni más faltaba, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra serie de desafiados les enseñábamos con el coronel Flores de la Asociación Mundial de Supervivencia cómo construir una mochila de emergencia y la verdad es que en momentos de desastres naturales ha funcionado, pero no estar aferrados todo el tiempo en me voy Exacto. a dormir, Dios mío, ¿qué va a pasar en esta madrugada? No, 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 esto ya, Claro, esto es, mejor dicho, este país se acabó, independiente del país donde usted esté, este país ya se claro. acabó, el mundo se va a acabar en 72 horas. No estar viviendo, porque eso también se vuelve una esclavitud mental que te vuelve Ujú, infeliz. O sea, uno estar exacto. viviendo en situación de superviviente, qué infelicidad tan horrible. O sea, estar yendo a mercar y decir, no, no me compro este postre porque tengo que comprar enlatados, ¿sí? O sea, y vuelvo y digo, hay que prepararse. Sí, aquí decimos mucho, conciencia situacional, hay que Ujú. prepararse, pero no estar esclavo de que es que ya va a pasar mañana y esto viene mañana y mañana, porque entonces ese miedo también influye y eso le llaman supraconciencia y empiezan a cumplirse o lo que llaman las profecías autocumplidas. O sea, empieza tanta gente a pensar que una situación va a estar mal, que está mal, que resulta mal, que pasa algo malo. Es vivir, fluir, cómo fluir con ese presente sin estar cautivos del miedo que nos vuelve a veces tan esclavos. Exacto, exacto. Muy buen ejemplo de este desequilibrio que estaba mencionando antes, ¿no? Una cosa es decir, bueno, sí, me preparo porque algo puede suceder, pero no me olvido del presente y también vivo el presente, pero otra cosa es estar en situación de alerta constante, ¿no? Eso lleva a estar en estado de miedo, en estado de vigilancia, en estado de estrés constante, y eso el cuerpo lo siente. Es decir, la persona está como tensa todo el tiempo y eso hace que el cuerpo comience a funcionar mal y vengan los famosos conflictos en el cuerpo que llamamos enfermedades. Así que, bueno, eso vinculado con la terapia reflexiva, ¿no? Indagar por qué nos vamos al futuro, por qué nos vamos al pasado, pero también no nos olvidemos de un segundo elemento del antídoto para estas creencias falsas de tiempo, que son las afirmaciones, los decretos y los compromisos para vivir el presente, para soltar el pasado, para soltar el futuro, para disminuir expectativas futuras, sanar también situaciones pasadas, afirmaciones para mejorar la iniciativa, afirmaciones Sí. para mejorar la determinación, desarrollar y darle importancia y valor a pensamientos presentes y afirmaciones también para evitar la procrastinación. Todo ese conjunto de afirmaciones, de decretos, de declaraciones, sistemáticamente a la noche, a la mañana, eso obviamente que es una parte fundamental del antídoto para eliminar todas estas creencias falsas de tiempo, ¿no? De tiempo falso, de pasado y de futuro, y luego acciones también, ese tercer elemento del antídoto, ¿no? Terapia reflexiva, mensajes terapéuticos, perdón, y acciones. Acciones es, por ejemplo, no procrastinar, no dejar las tareas para mañana, ser asertivos y determinantes. Meditación de enfoque también. ¿Cómo es la meditación de enfoque? Meditar, o sea, mirando un objeto por varios minutos, ¿bien? A ver cuánto uno aguanta, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a mirar este micrófono, ¿no? Y aguanto, no sé, 2 minutos, 3 minutos, y Ujú. a apuntarlo, ¿no? Por ejemplo, la primera vez, si uno no lo hizo nunca, quizás está así y a los 3 segundos se le cruza un pensamiento, ¿no? Y no puede, se distrae. Mariano, porque es Mm, que para ello también se necesita una voluntad previa. Cuando una persona está, por ejemplo, en una depresión profunda, le ujú, dicen la palabra meditar y la persona manda a todo el mundo para la porra. Dicen, yo no quiero meditar, yo quiero llorar, ¿sí? claro. O si Bueno, que está en un llore, que momento, llore. exacto, eso es lo que te quiero preguntar. O si está en un momento donde le da esa tristeza profunda que inmoviliza, que te tira a la cama y no te quieres parar, decirle no procrastine, también los va a mandar para la porra, porque ella no se quiere parar de Claro, la cama. claro. Entonces, ¿qué hace una persona en un momento de esos? Las primeras 72 horas, volvemos a lo mismo, es sentirlo a conciencia, si llore, le dé puños a la Sí, almohada, lo que sea, no se bañe, tranquilo, pero, sí. pero sentir, o sea, ¿qué hace una persona para poder entrar a ese momento ya de voluntad y decir, bueno, voy a hacer la meditación de enfoque, voy a empezar a establecer prioridades? ¿Cómo se maneja eso? En terapia reflexiva, ¿no? Porque claro, aquí estamos dando quizás
elementos generales, pero claro, Sí, esto no puede estar alejado si lo vamos a llevar a nivel individual de, obviamente todo esto tiene como etapas, lo mismo que el duelo, ¿no? El duelo exactamente. tiene etapas. Si Ajá, yo, por ejemplo, estoy haciendo una sesión individual y yo detecto que la persona está en la primera etapa de duelo, en el el choque. shock, en el choque, claro, que no está totalmente la persona conmocionada, claro, no le voy a decir, no procrastines, ahora vas No pasa a nada. hacer, claro, vas a meditar Vaya a 30 horas por trotar. día. No, entonces, para cada etapa y de la depresión lo mismo, hay etapas de la Que depresión. me río porque he pasado por ahí, o sea, no crean que me estoy Claro, riendo de esa situación, quien esté en esa situación, es que yo he estado ahí, yo no me he claro. querido levantar de la cama. Ha Y habido días, se supera esa situación. claro, por supuesto, y te vuelves a reír y el sol vuelve a salir. Por eso es que hablamos de estos temas, porque cuando uno atraviesa una noche oscura del alma, como lo llamamos hoy en día, y logra vencerlo y logra salir y resurgir y el ave fénix y todo eso, y Ujú. nos cuentan mucho el cuento de, ay, el ave fénix que resurge. Sí, pero ¿cómo resurgió el ave fénix? ¿Qué fue lo que tuvo que atravesar, no? Y entonces esta información que nos das, Mariano, por eso es tan valiosa. Así que continúa, por favor, en esta S- forma de recuperarse en esa falsa creencia del tiempo que muchas veces deja atrapada a las personas incluso en sufrimientos por el pasado. Exacto, exacto. Tener muy en cuenta, claro, el estado en el cual está la persona, porque, bueno, en algunos casos, con el tema de las afirmaciones, decretos, compromisos, si la persona está en una profunda depresión, en esos casos yo trato de hacer, por ejemplo, rutinas que sean más intensas como para sacar a la persona de ese estado y que luego pueda tener la energía para hacer acciones que necesite, ¿no? Porque, claro, tener activos en la mente estos intervalos de tiempo falsos, como el pasado y el futuro, generan dudas, generan confusión, generan como un estado mental de estar ido, ¿no? Alejado de la realidad. Entonces la mente entra en un estado de dispersión, porque además para irnos al pasado, como decía antes, y al futuro, tenemos que utilizar la imaginación, porque esos tiempos no están ahora, de hecho no existen, estrictamente no existen. Entonces, estar en estados imaginarios y fantasiosos nos desgasta, genera mucho cansancio, mucho derroche de energía, como se dice, energía psíquica, que la persona en realidad necesita para recuperarse. Entonces, por eso también se necesita un acompañamiento para poder sacar a la persona de ese estado, ayudarla, acompañarla a ver cómo está pensando, cómo está, cuáles son sus mecanismos de pensamiento, porque si está gran parte del día en la imaginación y fantaseando, O la persona no se da recordando. cuenta, pero claro, tiene mucho derroche de energía y como decías tú, Sandra, quizás la persona no se puede levantar de la cama por el cansancio que tiene de estar apegado al pasado. Entonces, por eso mencionamos que el antídoto surge de una combinación, de simultanear, por así decirlo, las estos tres elementos: terapia reflexiva, ¿bien? Mensajes terapéuticos y acciones también. Y teniendo en cuenta, como tú también decías, la etapa donde está la persona. En el caso de que se trate de una depresión, la etapa en donde está. ¿Bien? Hay etapas Valiosísimo. de depresión muy profunda o quizás simplemente etapas donde surgen emociones negativas que la persona, Tristeza, una tristeza, porque tristeza, una melancolía. angustia, mm, y la idea es encaminar a la persona a ese estado de sanación, de paz, de plenitud, que obviamente tiene su proceso en lo que llamamos tiempo, ¿no? Claro. Y así terminamos entonces esa primera fase de las Eh, falsas creencias Tiempo. sobre el tiempo y pasamos Ujú. a otra muy poderosa y es esa falsa creencia con el espacio. Una vez dijiste aquí en este programa, el espacio es una ilusión. Y yo te dije, sí, sí, Mariano, usted tiene toda la razón. Hay personas que se sienten infelices en el lugar de trabajo donde están, que porque no les gusta una cosa u otra, y esto ni más faltaba, cada quien lo verifica desde la experiencia que tenga. Hay personas que no se sienten felices en el país donde están. Hay Ujú. personas que no se sienten felices en la casa donde viven, ¿sí? Y
Esto muchas veces no tiene que ver incluso con que, ay, son condiciones difíciles. No, puede ser una casa hermosa, pero la persona no está feliz. Algo será. ¿Cómo revisamos la mente frente a esas falsas creencias del espacio? ¿Cómo mejorar la calidad de vida en personas que de pronto están atrapadas en ese modelo de pensamiento? Bien, también con los tres pilares de la terapia reflexiva, los mensajes terapéuticos y las acciones. En la terapia reflexiva, ahí se indagan las causas, la razón por la cual uno está. Sí, dime, Sandra. Es que quisiera antes de ir a la terapia que me dijeras tu punto de vista frente a qué o cómo se define esa falsa creencia sobre el espacio, porque yo fui muy atrevida y planteé ejemplos, pero Sí, sí. probablemente estaba desacertada. No sé si lo viste acertado o quieres complementar con otras descripciones para que ellos entiendan cómo se define esa trampa del espacio. Estar apegado a lugares, ¿no? Por ejemplo, la Ok. persona no puede salir de lugares, ¿no? Porque en ciertos lugares uno se siente cómodo y en otros lugares uno se siente incómodo, ¿no? O sea, si tiene seguridad en el hecho de estar en ciertos lugares e inseguridad en otros, ¿bien? Entonces ahí está la dualidad, ¿bien? Que en algún momento lo hablamos aquí, de los juicios duales, porque esto viene de la dualidad, porque en realidad, como decíamos antes, que decían ahí en los comentarios que decía Beatriz, todo es el mismo momento, bien, todo es el mismo momento, pero no olvidemos que todo es el mismo espacio también. El espacio también es una ilusión, el espacio en realidad nosotros lo percibimos de nuestra mente, y el espacio también lo podemos utilizar como recurso para la expansión de conciencia, ¿bien? A ver, esa me interesa. Claro, claro. También, bueno, en la terapia reflexiva eso, se indagan las causas y también los efectos. Por ejemplo, si hay una inconformidad con el entorno, como tú mencionabas, Sandra, Sí. si la persona se siente insegura o tiene una mala calidad de vida, Ujú. puede ser porque está apegada a un lugar, porque podría irse a otro lugar, pero Ok. no, se queda. Muchas veces la propia programación, el propio ego nos dice, no, me tengo que quedar aquí. Bueno, el apego a la cultura. Una vez me acuerdo que hice una charla también que fue muy cuestionada, como gran cantidad de mis charlas que son muy cuestionadas porque hablan de estas cosas que la gente no quiere escuchar estas cosas, que decía, el apego a la cultura te hace infeliz, decían. Y claro, ¿no? Muy cuestionada en redes sociales. Pero Porque, sabes que yo complementaría, porque no está desacertado. Tú sabes que mm, la patria es un sentimiento y obviamente todos llevamos la patria en el corazón. Pero, por sí. ejemplo, cuando una persona migra y se va a otro país, si Ujú, esa persona de verdad quiere progresar, y esto también seguramente va a ser cuestionado, pero lo hacemos con la buena fe para que ustedes entiendan lo que decía Mariano, ujú, lo primero que tiene que hacer sí es tratar de desvincularse para ubicarse en el presente y aprender a integrarse, a atender, digamos, cómo es que se mueve ese país, porque a donde fueres, haz lo que vieres, ¿cierto? Porque ujú, no, también eso trae otros problemas, no me voy a desenfocar, pero es que me pareció muy interesante esa charla que dijiste. Hay gente que se va a otros países y llevan 20 años y no hablan el idioma, ¿sí? Hay gente que se va a otros países y llevan 30 años y se siguen comportando, eso se da mucho en Europa justamente, donde hay choques culturales, donde incluso terminan extranjeros, pues de algún modo como tratando de cambiar las reglas o importunando a los nativos. Lo hemos ujú, visto en Suecia, lo hemos visto en el mismo Alemania, donde gente de otras nacionalidades ujú, atropella a los alemanes que tienen esa fama de tan bravos, pero no, que lo digan los alemanes o quienes están en Alemania, que saben que hay un tema tenaz ahí donde se arman peleas y aporrean a los propios alemanes. Esto ujú, son realidades que no podemos dejar de mirar, pero vuelvo al origen y es que cuando una persona sale de su país y si quiere ser feliz y progresar en ese nuevo país, sí debe adaptarse a las reglas, normas de ese nuevo país y máximo, pues en algún momento debe desprenderse sobre todo de ese sentimiento en cuanto a que hay veces, y esto lo digo por experiencia propia, tú te vas a otro país y cuando estás allá, estás habitando ese país y sigues viviendo, por ejemplo, en Colombia. O sea, lo digo en el caso mío, yo habitaba España, pero seguía viviendo en Colombia, la mente, el ujú. corazón, todo, ¿cierto?
Y eso no me permitió de algún modo terminar de asentar mis bases. Bueno, luego pasa algo con mi mamá, me regreso y digo, no, no, Ujú. es que yo amo Colombia, adoro Colombia, ese aferrarse a un espacio, de manera que sí, sí logro entender esa charla que te fue muy cuestionada, pero que decía, si quieres ser feliz debes desprenderte. ¿Cómo es que El decía? apego a la cultura te Eh, hace infeliz. si te vas de tu cultura, tienes que abrir la mente y tienes que adaptarte al nuevo Exacto, país. Esa es la tesis y estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso no significa que se vayan a volver los que olvidan su patria, su terruño, su cultura. No, la siguen queriendo, pero su presente es exacto. otro. Ujú. Exacto, más que desaferrarse o desapegarse, uno, sobre todo cuando está en otro país, que esto también lo menciono desde la experiencia propia, lo empieza a ver con más objetividad, objetividad. Es decir, porque se empieza a dar cuenta que lo que llamamos la patria son meros símbolos, Es un ¿bien? sentimiento, es un Son símbolos sentimiento culturales aferrados al corazón, al centro emocional, ¿bien? y muy Que profundo. eso es un gesto que se hace también por miedo. Aquí lo vimos, el apego. El apego puede ser a nivel racional, también a nivel emocional. Entonces la persona se siente segura ahí. Pero claro, hay personas que reflexionan sobre eso y dicen, pero en realidad, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la patria? Son símbolos. Y entonces la persona se va a Australia y ve que tienen otros colores de bandera, Y otra no se adapta cultura. porque sigue aferrado a Mm, su patria. O sea, es ahí, exacto. es el equilibrio. O sea, cuando yo Sí, digo, la patria sí, es un sentimiento, y yo soy muy patriota, a mí me encanta el amor sí, por mi patria, pero si te vas a otro lugar, bájale al sentimiento porque si no, no vas a ser feliz allá. Y si no, entonces devuélvase para su patria porque no va a ser lugar, no va a claro, ser feliz en ninguna otra parte. Esa es la claro, ilusión del espacio. claro. Si la persona antes reflexionó sobre eso, entonces quizás va a tener una visión un poco más objetiva y va a decir, bueno, aquí hay otras comidas, hay otro idioma, hay otros colores de la bandera del país, pero en definitiva, también se trata de amar todo. También eso se puede amar, ¿no? Sí, claro. Em, Si te está entonces, dando una oportunidad de ese país, tú también aprendes a amarlo exacto. mucho. La Claro, de idea eso es se trata. integrar, claro, porque si no nos Ujú. quedamos en la separación. Bueno, aquí están los colores de mi país, aquí están los colores del otro, y eso es lo que quiere un poco el sistema, ¿no? La rivalidad, ¿no? Que incluso se ve hasta en los deportes, la competencia y la rivalidad, nosotros Claro. o ellos, nosotros somos mejores, ellos son peores. Entonces, el sentido de pertenencia. Entonces, si uno reflexiona sobre eso, que en realidad la pertenencia no está en los colores del país, no está en la Claro. cultura, no está en la pertenencia en realidad está en la propia conciencia y en amar todo. Entonces, quien reflexiona sobre eso se adapta a cualquier lugar. Dice, bueno, mañana vivo en Así es. Estados Unidos, pasado vivo en Egipto, pasado me voy a Oriente, después me vuelvo a Chile y después a Ecuador y puedes vivir en cualquier lado. Obviamente que a veces se hace difícil porque si la persona se quiere relacionar con todas esas personas, claro, te vas a encontrar a un budista ortodoxo, después vas no sé, a otro lugar y te encontrás a un musulmán también. Entonces, claro, a veces vienen trabas, pero no vienen trabas desde la propia persona, vienen trabas desde el afuera también. Claro. Entonces, y bueno, ¿a qué venía esto? Ah, el espacio, el El apego al espacio, espacio, estar preparado, mente abierta mente porque, abierta. porque finalmente, pues si decides irte a otro lugar, hay que adaptarse, hay que integrarse, hay que respetar Exacto, nuevas normas, es muy importante. Y decías algo muy lindo, la patria es un sentimiento, vas a seguir amando a tu patria, pero ahora también aprendes a amar ese país que te abrió las integras, puertas y que exactamente, y que te está dando una nueva exacto, oportunidad, lo que llaman la integración. Y claro. esto pues es un mensaje muy cívico, o sea, más allá de lo Mm, espiritual, más allá de lo mental, es muy cívico, porque sí, donde estés, yo creo que son las premisas que se deben mantener. Entonces, el apego a lugares tiene que ver mucho con las falsas creencias del despacio. espacio Sí, y sí, la sí. esencia, porque también hay que ser quien se es donde vayas, ¿no? O sea, si en tu país eras una buena persona, eras sociable, llegas a un nuevo país y de pronto no conoces a nadie, pues entonces vas a empezar poco a poco también a generar círculos sociales
que se muevan de acuerdo a tu vibración, a tu entendimiento del mundo, pero también es importante como hacer esos vínculos sociales o esa integración social. Totalmente, totalmente. Y a veces uno también cae en lugares vinculados con su esencia sin darse cuenta. Bien, por ejemplo, Sí. yo estoy aquí viviendo en Asturias y yo no sé si aquí te lo he comentado, Sandra, pero estoy viviendo en Asturias y aquí encontré familias de mi bisabuelo, de Menéndez. ¿Bien? Wow. Y cosa que yo cuando vine a España no me había venido con ese objetivo. Yo me O había sea, venido llegaron por destino. primero me había ido a Mallorca, ¿bien? Y ahí mi padre me había preguntado, ¿y Asturias está muy lejos de ahí? Sí, sí, al norte, le dije yo, al norte. Como que El si nunca voy a ir continente. ahí, si yo estoy en Mallorca, ¿qué voy a ir a Asturias? ¿Para qué? Al Que norte. voy a ir a Claro, continente. claro. Pasaron 6 años y de repente aparezco en Oviedo, en Asturias, y le digo a mi padre, ahora, bueno, estoy aquí. Y claro, y bueno, fuimos a un lugar donde, o sea, apareció un documento en mi casa de mi bisabuelo que decía la zona de donde él era oriundo, y fuimos a esa zona con mi pareja, golpeamos la puerta y nos atendió una persona que era descendiente porque claro, eran 5 hermanos, algunos se fueron a Argentina y otros quedaron. Entonces esta persona era una especie de prima lejana, ¿no? Y claro, eso tiene mucho que ver con los objetivos que a veces uno de la mente se plantea el objetivo, lo que hablábamos aquí, me acuerdo del primer programa, ¿no? El objetivo de el progreso y el objetivo de irse a otro país para la conciencia y todo, pero en realidad hay objetivos álmico-espirituales vinculados con Que esto te de los llaman. ancestros Sí. que no nos damos cuenta y están, ¿bien? Están, Están. es cierto. Y también esos llamados del alma, donde hay lugares que simplemente tú nunca has ido, pero una vez estás allá, sientes una frecuencia vibratoria como, Sí. yo, ¿qué tengo acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me está llamando? ¿No? O sea, eso nos ha pasado a todos. Sí. Entonces, sí creo que en el destino pasan a veces esos llamados del alma que te dicen, bueno, o Exacto. lugares, por ejemplo, que desde siempre te han dicho, tienes que vivir aquí. Y tú dices, no. Por ejemplo, yo estoy atrapada en Mm. una falsa creencia de ese tipo. A mí me gusta mucho vivir aquí en mi país, ¿sí? Y hay Ujú. un lugar del mundo que me dice, tú tienes que venirte a vivir acá. Y cada vez que voy, todo funciona derechito, todo es perfecto. La gente es hermosa. Es más, tengo una vida social más activa en ese país porque todo el tiempo por teléfono estoy hablando. O sea, yo en este momento se voltearon los papeles. Habito en Colombia y vivo en ese lugar porque todo el día estoy por teléfono con ese lugar. Y algo me ha estado diciendo estos días, bueno, tienes que planteártelo seriamente a resolvértelo de aquí a un año aproximadamente, porque además es tan tenaz que la oportunidad está ahí, pero derechita, y yo como que no, luego. Claro. Y es un llamado del alma, porque ya me di cuenta, o sea, no es normal todo lo bueno que me pasa proveniente de ese lugar. Señales Sí, de la vida. Ujú. sí, así es, Mariano. Entonces, ahora sí, vamos a la terapia para soltarnos, sí, para Sí, escuchar esos llamados del alma y no estar atrapados en las ilusiones de los espacios, de los sí, lugares. los mensajes terapéuticos para este atributo son afirmaciones, decretos y compromisos para disminuir el miedo a lo desconocido, ¿bien? Para la aceptación de la realidad también, porque si uno se siente incómodo en un lugar, es porque quiere modificarlo y no lo acepta o porque está apegado al pasado y a su cultura, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno está pegado al pasado y ve al presente con ojos en el pasado, lo está rechazando. Entonces, por eso se recomienda eh, mensajes de aceptación de la realidad. También para la adaptación al cambio, para aprender a adaptarnos al cambio. Ejercicios de percepción sin asociación alguna, también, es Mm, decir, observar, como decía antes, sí, observar el micrófono y no hacer ningún tipo de asociación, y la práctica también de la no comparación, también observar un objeto y no hacer ese gesto que hace siempre la mente egoica de comparar, ¿no? Sino, claro, imagínate si una persona, como decíamos antes, si una persona va a Egipto, después va a Colombia y después va a Túnez y después va a Australia y cada vez que está ahí no compara.
ni hace ninguna asociación alguna con nada de su pasado, va a fluir, se va a adaptar, no le va a quedar otra y va a disfrutar, ¿bien? Entonces, observar las situaciones, observar, por ejemplo, como dije antes, un objeto y no emitir ningún juicio ni comparar, porque la comparación siempre proviene de la mente programada y siempre genera dualidad. La realidad no se hizo para ser comparada, se hizo para ser vivida. Eso en cuanto a mensajes terapéuticos. Bien, Me ahora encantó, otra a- vez. acciones. La realidad no se hizo Nunca para me ser acuerdo de lo que comparada. digo. Yo te lo voy a repetir porque La fue realidad, precioso. La sí, realidad no se hizo para ser comparada, se hizo para ser vivida. exacto. Gracias. Sí. Gracias, Sandra, Mariano Menéndez. por recordarme Hoy las llevas dos cosas que frases mencioné. célebres. La otra fue, a Ujú. ver, que por aquí Beatriz la ponía también. Anoten, es que vale la pena un cuadernito, en serio. Esta serie vale la pena un cuadernito porque nos va a liberar de muchas taras mentales que tenemos. Beatriz, Ujú. ¿por qué te me desapareces del chat? Ujú. Pero no porque ella se vaya, sino esta era la que quería. No, Vivir Luz el día en Camacho los días. también, pero Beatriz dijo la que tú dijiste ahorita. Que todo el momento, todo es el mismo momento, algo así. El presente es la revelación. Todo pasa al mismo momento. El Ah, presente es la revelación. Mariano Menéndez. Ahí exacto. están. ¿Qué frases? Anótalas, por favor, para que las postees en tus redes sociales. Nos tagueas. Gracias. Sí, sí, sí. Podemos hacer, Aquí voy a hacer están. un flyer, un flyer. Sí, Bueno, vale la pena. y en cuanto a acciones, porque también acciones, como siempre mencionamos, siempre recomendamos acciones porque esto no se hace en una cueva en el Tíbet, esto de la sanación de la mente. Hay que hacer acciones concretas. Por ejemplo, viajar y conocer nuevos lugares, intentar adaptarse a otras culturas, intentarlo. Por ejemplo, si uno es de Occidente, bueno, hacer un viaje de un mes, por ejemplo, a Oriente, e intentar adaptarse a su cultura, a su estilo de vida, a sus comidas, a sus hábitos, ¿bien? Yo Ir a creo que yo un llego a ashram. Egipto, yo llego a Egipto y me quedo allá. Me encanta. También, bueno, muchas personas, y claro, ven que claro, no habían descubierto eso y bueno, vieron que quizás era su lugar, porque quizás en otras vidas estuvo ahí la persona, que esto puede pasar también. Uno va a Egipto o a mí me pasó una vez en Italia, como que decía, yo estuve aquí. Y como que conocía los lugares, conocía las calles, Sí, ¿no? eso es muy extraño, ¿no? Qué bonito. Ahora te cuento una historia, pero cuéntame, ¿qué te pasó en Italia? Sí, no, bueno, eso, de estar en un lugar y saber que yo ya estuve ahí, ya lo conocía, ¿no? Acá en Asturias también me sucedió, sí, sí. Pero dime, cuéntame. No, a mí me pasó, fue en el centro de París, pues muy cerca a la Sorbona, a la Universidad de Sorbona. Entonces, pues yo quería ir a un pub. Y la persona con la que estaba me dijo, sí, vamos por aquí y empezamos por las calles. Sabes que allá son las calles pues relativamente estrechas y los pubs funcionan como bajando unas escaleras. Y yo de inmediato como que tuve un aire de, esto fue en la Edad Media, ¿no? O sea, como las Ujú. mazmorras. Efectivamente, las mazmorras de la Edad Media hoy en día son los pubs, los bares Los bares. del centro de París. Y cuando yo entré a ese lugar, yo sabía que después de ese corredor girabas a la derecha y ahí había una reja gigante. Yo sabía que me iba a encontrar con eso. Efectivamente avancé Claro, por el corredor, miré y estaba la reja gigante. Yo dije, yo estuve aquí, yo estuve claro, aquí. Es una claro. sensación, por eso ahorita te preguntaba, bueno, ¿qué es eso? Que la gente dice que pasan las vidas y tú dices, todo pasa al mismo tiempo. Y yo decía, wow, qué fuerte. Sí, Y sí, también me sí. pasaba, pues tú sabes que en Europa hacen mucho las ferias medievales. Sí. Entonces lo hacen también como una especie de museo de la memoria itinerante. Es decir, salen Ujú. con todas estas máquinas de tortura que usaron en la Edad Media en la Inquisición. Ah, claro. Y, y a mí me parecía, me gustaba ir por los mercadillos, pero no me acercaba generalmente como a ese tema de esas máquinas. Y también, pues tú sabes que antes de las máquinas ponen como las águilas, los búhos y todos estos. Me Ujú. pasaba una cosa loquísima y es que siempre que pasaba por las águilas se quedaban así mirándome a los ojos y yo las miraba a los ojos mientras caminaba. Pero era Y- magnético, ¿sabes? O sea, como que, claro, hola, nos saludábamos. claro, como Eso, que telepatía, ¿no? Se sí, comunicaban sí, por sí. telepatía, había Un ahí una asunto muy conexión. extraño, Sí, 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 sí. sí. En fin.
Bueno, sí, y esto de los viajes, aclaremos también a la audiencia, no necesariamente tienen que ser estos viajes que estoy diciendo de un mes a Oriente, No, pues no ojalá. necesariamente tienen que ser largos viajes, sino que, bueno, se pueden hacer escapadas, ¿no? Viajes relámpagos a sitios cercanos, una vez al mes, no sé. También conocer nuevas personas también ayuda, realizar nuevas tareas, actividades, deportes, disciplinas, vivir en diferentes lugares. Eso hace que forcemos a nuestra mente a fluir, a adaptarse y a tomar los cambios como naturales y no quedarnos en la zona de confort. Porque a la mente esa programada que está vinculada con el sufrimiento y que quiere quedarse ahí, siempre el mensaje, si la escuchamos, dice, no, no, quedémonos aquí, no vayamos a ningún lado, no hagamos ningún viaje, no vayamos a vivir a otro lado porque aquí estoy muy bien, ya sé dónde está el supermercado, ya sé dónde está el cine, ya sé dónde está todo. Entonces, bueno, nos adaptamos ahí y se adapta la propia mente a eso y se adapta, se rigidiza el ego, ¿no? Entonces, quienes estamos en esto vinculado con la expansión de conciencia, yo creo que estas prácticas las hacemos y recomendamos que se hagan también, ¿bien? Espectacular. Y ahí están entonces las prácticas, digamos, sanadoras. Y pasamos Para al tercer el segmento, espacio, sí, para la la ilusión del culpa, espacio. La la culpa es culpa, el tercer segmento. ¿A sí. qué le llamamos culpa y qué es lo más frecuente frente a lo que la gente siente culpa? Bien, le llamamos culpa a ese sentimiento que surge de el apego al pasado, la creencia también en esta dualidad del bien y el mal, es decir, como que hice algo que está mal, y además también la creencia en el daño, bien, en el castigo, bien, es decir, la persona tiene como miedo a ser castigada. Es muy potente la culpa, porque fíjate que cuando expusimos los 24 atributos, aquí en la culpa estamos hablando de 3 juntos, ¿no? El pasado, los juicios duales de bien y mal y el daño, ¿no? Entonces, claro, lo que sucede con la culpa que produce emociones, produce angustia, produce tristeza, produce como una especie de estancamiento, porque hay mucho apego al pasado. Entonces, eso es lo que se siente con la culpa y, como siempre mencionamos, en estos antídotos, terapia reflexiva, mensajes terapéuticos y acciones. En lo que es la terapia reflexiva se indagan las causas, que siempre responden a que la persona, lo que mencioné antes, siente que en su pasado hizo algo que estuvo mal, por lo que merece un castigo, lo cual es muy común, porque la sociedad, viste Sandra, que la sociedad está basada en premios y castigos, ¿no? Claro, etiquetas y señalamientos, todo el mundo dual que hemos analizado acá y entendido muy bien. Exacto. Y siente que dañó a alguien o se dañó a sí misma, cuando en realidad el daño en lo profundo no existe. Pero claro, todas estas cosas, la culpa, por ejemplo, está vinculada con lo que llamamos el mundo de la ilusión, porque la dualidad no existe, el castigo no existe, el pasado no existe. O sea, cuando decimos no existe, no están en la conciencia no entiende nada de eso, porque solamente está en el presente viviendo el ahora. Y eso se da mucho, por ejemplo, y lo volvemos a decir, cuando la sociedad que está tan programada para etiquetar, para señalar, para tener expectativas sobre tal fulanito, peranita, y entonces lo programan, usted debe ser esto o debe ser lo otro, es decir, debe comportarse así o así. Y resulta que esa persona empieza un camino de descubrimiento personal, ¿sí? Y en ese Ujú. descubrimiento personal pues debe romper el guión o esa programación que de pronto, que es Exacto. que queríamos que fueras la mejor abogada del mundo y ella quiere ser escritora o fotógrafa, estoy poniendo ejemplos. Ujú. Cuando empiezas a romper esas expectativas externas, te van a llover muchos señalamientos, te van a llover muchas descalificaciones, conjeturas que a veces no son verdad. Y ahí muchas veces la persona que está atravesando esa etapa se va a ver enfrentada, lo voy a decir así, confrontada es la palabra correcta, se va a ver confrontada incluso con culpa y con indecisión de ¿será que sigo adelante o me regreso a ese viejo modelo que me Exacto. habían programado? Esa es una de las trampas de la culpa. Exacto, porque este sistema de pensamiento de miedo que estamos tratando, donde un elemento es la culpa, se comparte en el sistema. O sea, es como también se menciona que es el sistema de pensamiento del mundo, ¿no? Sí. Y en esto también influye en lo que tú estás mencionando, este miedo al que dirán, ¿no? El miedo a lo que. Porque, claro, las otras personas. Esto
puede venir. Nosotros estamos viendo cómo tratarlo en nosotros, pero también esto puede venir proyectado de otras personas. No sé si se entiende. Hay personas que proyectan culpa o proyectan daño. Una persona quizás, uno no cree en el daño, pero puede ver que en realidad ya se sabe que en realidad no sucede, pero lo menciono. Esto de que puede ver una persona que venga a atacarlo, pero está comprobado que todo sucede en base a nuestras creencias. Es decir, cuando la persona ya cancela el daño, no percibe daño. O sea, no, es imposible Sí, energéticamente que una persona venga a atacarlo, ¿no? Porque ya cierto. dejó de creer. Entonces, no atrae eso, porque todo es Es, atracción. exacto, me Pero sí es encantó. verdad que en los momentos intermedios, cuando uno está expandiendo su conciencia, está leyendo algunos libros, ¿verdad? Puede ser que alguien le proyecte culpa justamente para que la persona la vea. Ahí estamos hablando lo que decíamos antes, de utilizar el espacio, utilizar la realidad para la expansión de la conciencia. Porque si una Ajá, persona está proyectando culpa hacia mí y yo lo estoy interpretando como culpa, la culpa en realidad ¿dónde está? Aquí. Lo mismo que la envidia. Si una persona siente envidia, no está en la realidad. ¿Dónde está esa envidia? Aquí. Los celos, la todo carencia. está dentro, la carencia, todo está dentro de uno. Sí, Mm, porque la envidia generalmente es un mensaje de carencia. Es como decirle al universo, ¿usted por qué le da él más que a mí? ¿Sí? Y entonces el universo dice, como no entiende, lo que va a decir es, menos a ti. Ah, bueno, entonces te da menos. Por eso la envidia es tan claro. negativa, porque también te puede hacer retroceder incluso en tu proceso de expansión o de crecimiento. Sí, ahí en ese caso se proyecta queja, ¿no? Que lo vamos a ver, eso lo vamos a ver en el próximo programa. Esto de Sí, por qué se le da más a otra persona que a mí, entonces eso es queja y esa es una actitud que el universo, claro, lo entiende así, porque la queja lo viene entiende también como una petición. claro, porque Lo viene entiende desde, como si fuera una petición. ¿Por qué menos a mí? exacto, Y no porque entiende ni claro, por qué, ni el no. Sí, menos a mí. Ah, exacto, bueno, sí. exacto. Ya cuando uno ya utiliza esas palabras, menos a mí, ya el universo lo Le dice, capta ah, como, bueno, menos a ti, entonces. ok. Ok, tus En- deseos son orden. Exacto, tal cual. Hay que tener mucho cuidado, por eso también, mucho cuidado con las palabras que se utilizan, porque las palabras producen manifestación y Sí. también producen sanación, por eso las afirmaciones. Y lo Y los cierto que la mantras. culpa, sí, los mantras, claro, la culpa genera tristeza, genera angustia por el miedo al castigo y también produce un estancamiento, porque la persona se siente limitada, porque como se autoproclama culpable de algo que siente que no puede hacer otra cosa para no volver a repetir, o sea, o sea siente que algo hizo mal, entonces la culpa también es muy potente porque lleva a la depresión que estábamos hablando antes. Es muy potente, conocemos como depresión ese estado donde se juntan también emociones vinculadas con el miedo muy potentes. Entonces, dicho esto, bueno, en la terapia reflexiva hay que indagar las causas y los efectos y los mensajes terapéuticos. Los mensajes terapéuticos son todo lo que tenga que ver, bueno, afirmaciones, decretos, compromisos que tengan que ver con la creencia en el daño, sirve mucho para cancelar la creencia en el daño, lo que tenga que ver con el pasado, para cancelar el pasado en la mente, los juicios duales, es decir, para cancelar los juicios duales se utilizan los mensajes de aceptación, ¿bien? Porque, claro, en la culpa hay mucho bien y mal, ¿no? Esto está bien, esto es mal, esto es bien, esto es mal. Y entonces, en realidad la persona tiene que trascender eso y aceptar que en realidad si bien en el plano, en lo que es material y en lo que es moral, hay cosas que sí pueden estar bien y otras pueden estar mal, en realidad la conciencia sabe que todo es, en realidad todo es evolución, todo es como corresponde, todo tiene un porqué y un para qué, bien, todo tiene su proceso, bien. Y también en la culpa ayuda mucho mensajes de inocencia, bien, para fomentar la Ay, inocencia. tan Mm, bonitos. ¿Cómo son? Esos son muy, muy sanadores y son tremendamente poderosos para manifestar los mensajes de inocencia, mantener la inocencia en el corazón. Si te sí, duele, si la has pasado mal, si has tenido malas experiencias, no dejes dañar la inocencia del corazón, porque ese es el mejor blindaje exacto. ante la maldad
lo voy a decir así todavía en términos duales para que me entiendan quienes apenas están llegando a esta serie, ante la Ujú. maldad o ante el intento de daño, que no existe el daño, esos mensajes de inocencia son muy poderosos. ¿Cuáles nos puedes recomendar? Exacto, nunca perder la inocencia. Bueno, en tiempo presente y en primera persona, lo que la persona quiera mencionarse, yo soy inocente, siempre fui inocente, nunca voy a perder mi inocencia, el mundo es inocente para perdonar al mundo No soy y pendeja, amo mi inocencia. amo mi inocencia, nunca existió nada, eh, nunca existió otra cosa que la inocencia. Él se aguanta las ganas de reírse. Lo que pasa es que me toca hablar también en términos castizos para que me Está muy entiendan. bien, está muy bien, No, está muy está bien. bien, está bien. ¿Qué más podemos decir frente a esos términos de inocencia? Y mensajes también de libertad también, Wow, para ok. disminuir la limitación que siente la persona, ¿no? Porque claro, la culpa es la persona siente como limitada, no Sí. quiere volver a hacer algo por miedo a que suceda lo mismo. Entonces la persona en realidad tiene que, en lugar de limitarse, ser libre, ser un espíritu libre. Mensajes de confianza, porque claro, al no querer volver a hacer algo, la persona pierde confianza. Y perdón también. Bien. Afirmaciones, decretos, compromisos, meditaciones, también vinculados con el perdón. Bueno, en las acciones también, pasando a las acciones, una acción muy útil y muy concreta es que si la persona siente realmente que hizo algo que causó daño a otra persona, bueno, entablar un diálogo y mostrar un arrepentimiento sincero, un perdón, porque es muy importante para la culpa también, Sandra, y toda la audiencia, sanar conflictos del pasado, siempre y cuando sea factible y viable, ¿no? Es decir, hay personas que quizás no se animan o quizás tenían A conflictos veces con el personas que ya prójimo, no están, ya no están, ¿no? a veces el prójimo no colabora. A veces el prójimo- Claro, entonces por eso está el conflicto hacia nuestros propios pensamientos, hacia nuestro propio sistema de pensamiento. Porque claro, eso es una pregunta muy, muy común que a veces hace la gente cuando comparto acerca del perdón. Tengo que ir a tomar un café con la persona y perdonarla y juntarme y que vuelva a mi propia vida, que vuelva a mi vida. Y No. la realidad es que no, uno siempre es libre de decir, no, si no quieres que vuelva a tu vida, si no Pero quieres ir a juntarte a tomar un café, tú lo puedes hacer, de hecho, en en soledad, conciencia. Sí, en conciencia, en internamente, una claro. meditación, y Ujú. le puedes hablar, y lo haces Y con tiene toda el la mismo efecto, solemnidad. Claro, lo haces tiene el con mismo toda la efecto. solemnidad del caso, y eso se vale, claro. Háblanos de ese efecto mental, espiritualmente, incluso cómo se plasma en la materia. Claro, es que, lo que sucede es que como todo es mente y como siempre estamos ahora, porque esta necesidad de ir a perdonar a la otra persona o juntarse y hacer una reunión, también es muy del ego, es muy de estar apegado muy a la materia. Para la mente, para perdonar a alguien, no hace falta que eso tenga presencia física, que eso tenga una energía física, que eso se materialice en la forma. No hace falta. Con solamente hacerlo para uno mismo, para nuestros adentros, para nuestros pensamientos. Por eso se trabaja tanto en esto, en la sanación de situaciones, en interpretar las cosas de otra manera. Si uno, por Claro. ejemplo, tiene un conflicto con alguien, ¿no? Y tuvo un conflicto en el pasado, puede decir, bueno, este conflicto que yo interpreté, porque siempre lo interpreta uno con un estado de conciencia, ¿bien? Que no es lo mismo el estado de conciencia en el tiempo que nosotros teníamos, por ejemplo, hace 15 años, que ahora, ¿no? Entonces, uno puede traer a la mente ese conflicto que tuvo hace 15 años y con la nueva conciencia, con su mentalidad actual, reinterpretar la situación. Y eso es el perdón. O sea, reinterpreto la situación, es decir, quizás comprendiendo lo que hizo la otra persona. Por ejemplo, esto se aplica muchas veces en las infidelidades, o en las traiciones, o en los abandonos. Es decir, porque uno quizás hace 15 años no se supo poner en el lugar de la otra persona y el ego siempre no quiere ser dañado. Entonces lo interpreta todo con mucho daño y con mucha falta de perdón, ¿no? Pero luego llamemos en el tiempo, ¿no? Luego de 15 años, con la mente actual, uno puede decir,
bueno, lo interpreto de esta manera, poniéndome en el lugar de la otra persona, porque hizo esto, por esto y por esto y por esto, y eso es una especie de milagro, una especie de sanación, una especie de perdón interno que produce una paz, y no es necesario llamarla a la otra persona, hablar con la otra persona, no es para nada necesario, y ese es el verdadero perdón, el perdón interno. Muy bien. Ahí están entonces las los Las tres tres, antídotos de esta semana frente a tres trampas: el tiempo, el espacio y la culpa. la Y la culpa. próxima semana vamos a estar hablando de cuáles tres más. El control y la manipulación de la realidad, que está en el modelo de los 24, está en el número 10. El victimismo, también muy potente, y la queja. Bien, esos tres vamos a ver la semana que viene en clave de solución, ¿no? De antídotos para estos elementos del sistema de pensamiento. Así que espero que hayan Fuertemente. disfrutado, Claro que sí, siempre. No solo disfrutamos, también aprendemos. De eso se Aprendemos. trata, de que podamos hablar profundamente de estos temas que nos dan herramientas muy poderosas. María Beatriz, gracias por estar tan atenta, tan activa en el chat. A Guillermo López, a Olga Patricia Barrera, a Eucarni Guillen, que también está por aquí. Dice, a veces hay que dejar atrás ciertas cosas y algunas personas y conseguir la paz. Fíjate que íbamos a dejar un espacio para preguntas. Ay, Samuel Montoya en Texas, un abrazo fuerte. Mira, en Mallorca, Susi también saludándonos. Neri Sánchez está por acá. Un abrazo a Nancy Sierra también. Ivonne Rodas, un abrazo fuerte en Cartago Valle. Veo que está Anderson. Anderson, súbele a tus auriculares y porque se ha escuchado perfecto. Tranquilo que sí se escucha. Mario David, un abrazo fuerte en el transatlántico por allá, en España, en Andalucía, Málaga, si no estoy mal, creo que es donde estás tú en la Costa del Sol. Abrazo fuerte, veo que también está por aquí. Más Madrid también está presente, Arizona con Sevilla Girl, Luz Camacho, un abrazo fuertote. Texas presente con Samuel Montoya, Olga Patricia Barrera, Sara Vargas. No, a todos ustedes, la Isla del Encanto, Puerto Rico con Eneida Cabán, las personas que nos saludan desde Ecuador también, abrazote, en Andorra, Nuri Tormo, un abrazo, gracias, gracias por estar acá. Está por aquí Caterina Acuña en Madrid, a todos ustedes, a Libertad Cataño en mi bella Medellín, Teresa Romero también, y por aquí también Alicia Arango en Medellín. Yo creo que cerramos un programa maravilloso y te bajas los 30 segundos para que des esas conclusiones finales. Mariano, siempre gracias por acceder, venir a Informativo G24 y para que nos recuerdes tus redes sociales, tu libro Sanar la Mente, donde lo pueden encontrar. Así que adelante. Bueno, como siempre, agradecer, Sandra, por esta nueva oportunidad de compartir contigo la forma de sanar estos tres atributos del sistema de pensamiento falso. Invitamos a todos a la reflexión, a la autoobservación sobre ellos. Por supuesto, lo que tratamos aquí, si bien tratamos de profundizar, la sanación sobre estos tres puntos y todos los que estamos viendo, tienen mucha más profundidad. Entonces, yo quería también mencionar que para quien le interese formar parte de mi área privada de vídeos terapéuticos, que ya suman 59, es una plataforma donde hay meditaciones, afirmaciones, decretos y compromisos sobre diversos temas vinculados con el sistema de pensamiento falso. Bien, y esto vale la pena aclararlo que, como dije antes, ¿no? Aquí, si bien estamos haciendo una aproximación a cómo es la sanación general de cada atributo, cada uno tiene amplias derivaciones. Por ejemplo, por nombrar uno, aquí vimos la creencia en el daño y cómo sanar esa creencia a nivel general. Sí, pero en la vida de una persona el daño se puede manifestar como una traición, como una infidelidad, como un abandono, como una agresión sexual, como una agresión física. Bien, en diferentes incluso ámbitos de la vida cotidiana, a nivel personal, a nivel profesional, en diferentes niveles. Entonces, en el área privada hay cápsulas terapéuticas mucho más específicas para esos momentos, para esas situaciones puntuales. Y también para quien le interese llegar a estas ideas a través de la lectura, tal como dijo Sandra, está disponible en Amazon para todo el mundo, en España, en librerías físicas. Mi último libro, El Manual Práctico de Sanación,
El arte de sanar la mente. Y mis redes, Mariano Menéndez Coach, en Instagram, Facebook y YouTube, y mi sitio web www.mmenendezcoach.com, ahí donde me pueden encontrar. Y recordar también a la audiencia que últimamente, desde hace unos meses, estoy ofreciendo sesiones individuales personalizadas, por lo cual estoy muy, pero muy contento porque me acerca mucho a la gente, estoy acompañando mucho más de cerca que en otras épocas, ¿no? Así que gracias, Sandra, por permitirme compartir en este espacio toda esta información. A ti muchas gracias, Mariano. Un abrazo gigante, muchos éxitos en todos esos proyectos que sé que tienen mucha luz. Por lo menos yo creo que en algo coincidimos. Trabajamos desde el corazón y nuestra misión es el servicio. Entonces siempre micrófonos abiertos en este canal, puertas abiertas, y nos vemos en la próxima sesión que vamos a estar hablando entonces de el control, la manipulación, la victimización, y por último vamos a estar hablando también la queja. La queja. ¿Sí? Esas tres cosas que a veces también nos frenan mucho en el proceso de expansión y crecimiento. Un abrazo muy, muy fuerte. Almería, España, gracias por estar aquí. Y bueno, quienes acaban de conectarse se pueden ir al inicio. Gracias por todo, cuídate mucho y gracias, gracias, gracias. Saludos a Covadonga. Gracias, igualmente. Adiós. Chao. Ahí está Mariano Menéndez. Ustedes y nosotros pues nos seguimos viendo más tarde, y también les recomiendo para que vean la emisión de anoche que tuvimos con Jaiber Pérez sobre esa gran nueva crisis que es energética más que nada, pero cuáles son las consecuencias y cómo prepararnos. Lo hicimos de una manera muy proactiva, muy positiva con Jaiber Pérez. Entonces lo encuentran ahí en la página principal y escroleen todo el contenido, que este contenido es de ustedes. Hoy la quinta parte de esta serie que tenemos nosotros con Mariano Menéndez desde España, que se llama En tiempos de guerra, habilidades blandas, antídotos antimiedo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Los amo de corazón. Gracias por estar aquí y seguimos trayéndoles información de alto valor para que sigamos adelante. Estén pendientes de las píldoras informativas porque también tenemos ahí Radar al Mundo con todo el movimiento geopolítico que se está dando. Gracias por estar aquí. Un beso, los quiero, que nada me les falte y que la evolución nos acompañe en este momento de la humanidad. Dios con todos. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista.